sobre as bandas juvenís ou sobre o consumo de drogas. Esas son algunhas das liñas principais do Plan Director para a Convivencia e a Mellora da Seguridade nos centros educativos. Un programa no que participaron ao longo de 2019 preto de 390 centros de Pontevedra, máis de 1000 profesores e 2000 pais e nais. Justamente esta foi a cifra máis destacada esta mañá pola subdelegada do Goberno. Se está produciendo un incremento de la participación de los padres y de las madres, ¿no?, en el plan director, porque muchas veces hay programas que se realizan en los centros y en donde es más difícil contar con la participación de los padres. Yo entiendo, muchos de ellos se hacen durante el horario escolar, por lo tanto los padres trabajan, las dificultades para poder, pero el hecho de que haya un incremento del 12% de la participación de padres y de madres, creo que es algo muy a valorar y que desde luego significa que estamos haciendo bien las cosas. A prevención de violencia machista foi unha das temáticas máis demandadas pola comunidade educativa, pero dende a subdelegación do Goberno poñen tamén o foco nas casas de apostas. Afortunadamente, los casos de menores agresores o de víctimas, consecuentemente violencia, prácticamente es inexistente. No hay, pero bueno, sí que es verdad que en los centros escolares y hay algunos centros, sobre todo centros de bachillerato, institutos de enseñanza secundaria, en donde hay planes dentro de lo que es el proyecto curricular de centro, montados por los propios equipos directivos, de prevención de la violencia de género. Sí, es de destacar que hay otros que se está intentando poner el punto en él, que son los de roles de juego. Es que hay un problema importante, que el propio gobierno actual quiere sacar una normativa y una ley que regule las casas de apuestas, porque las casas de apuestas están muy cercanas a los centros escolares y evidentemente están haciendo que los propios alumnos en horario escolar muchas veces se vayan. Ese es un problema que lo pretende regular el gobierno de España. En 2019 o número de vigilancia nos centros educativos aumentou considerablemente, algo que permitiu desarticular varios puntos de trapicheo. Hay operativos de vigilancia que se han incrementado en un 13% y que, sin embargo, el número de centros no ha aumentado. Eso quiere decir que existen entornos, centros y entornos que son especialmente sensibles y, por lo tanto, a los que se les presta la máxima atención, ¿no? Se han desarticulado 5 redes en los últimos años en torno a algunos centros escolares y claro, tiene una labor formativa y una labor preventiva. La mejor prevención es la educación, en este ámbito y en cualquier otro. Na Comisión Provincial do Plan Director, conformada esta mañá na subdelegación do Goberno, estiveron tamén presentes o delegado territorial de Educación da Xunta de Galicia, inspectores de Educación e representantes dos corpos e forzas de seguridade do Estado.